principalmente en Estados Unidos. Vive su máximo esplendor en los años 1890 y 1910. La perspectiva que reemplazó el estructuralismo se lo conoce como la psicología funcional, quien se concentra en estudiar lo que hace la mente y cómo funciona el comportamiento de un individuo. Son los procesos mentales y no se basa en la evolución del hombre. El funcionalismo ha venido siendo considerado como la primera corriente psicológica. En el funcionalismo se estudia toda la interacción con el medio, las conductas que tenemos y los efectos que las mismas causan en nuestro respectivo entorno. Los estructuralistas se preguntaban qué pasa cuando un organismo hace algo y los funcionalistas se preguntaban cómo y por qué. Se opone fuertemente el estructuralismo y plantea el estudio de la mente a partir de las funciones que cada individuo desarrolla y no desde la estructura de la mente. Pues bien, este critica el enfoque estructuralista de la búsqueda de las sensaciones o contenidos mentales simples, pues se dice que en sí la conciencia es siempre una multiplicidad, una corriente o incluso un flujo de experiencias que cada ser humano desarrolla o suscita. Los funcionalistas se oponían a lo que ellos consideraban como la búsqueda estéril de los elementos de la conciencia, en los que participaban los estructuralistas. Ellos querían conocer el funcionamiento de la mente, en lugar de ofrecer una descripción estática de su contenido. El funcionalismo quería ser una ciencia práctica y no una ciencia pura, para lo cual quiso aplicar hallazgos para mejorar la vida personal, la educación y la industria, etc. Los estructuralismos, al contrario, evitaban totalmente la práctica activa. Los funcionalistas en el porqué de los procesos mentales y la conducta llevó directamente a un interés por la motivación. El interés de los funcionalistas en el porqué de los procesos mentales y la conducta llevó directamente a un interés por la motivación. William James nació en el año 1842 y falleció en el año 1910. Fue un filósofo y psicólogo estadounidense. Inició la escuela de la psicología funcionalista, que subraya el estudio de la mente como una parte funcional esencialmente útil del organismo humano. Se convirtió en el psicólogo mejor conocido de su época y escribió un libro muy influyente, Principio de la psicología. James recibió una gran influencia de la teoría de la evolución de Charles Darwin. De acuerdo, eso recalcó tanto la anatomía como la conducta son el resultado de la selección natural. Nuestra mente constantemente entreteje asociaciones, revisa la experiencia, se activa, se detiene, avanza y retrocede en el tiempo. Se puede decir también que él daba a entender que las percepciones, emociones e imágenes no pueden separarse, ya que la conciencia fluye en una corriente continua. En sí, William James desarrolló una teoría funcionalista, pues esta consistía en realizar preguntas acerca de las complejidades del ser humano, sobre todo en su vida mental, el impacto de la experiencia en el cerebro y el género humano en el mundo natural. William James describió tres partes importantes de la personalidad sobre el ser humano, que son el yo material, mi cuerpo, pero también por sus extensiones materiales, como la ropa y los objetos de propiedad. El yo social, las personas de nuestro alrededor, que consiste en las representaciones que los otros se hacen de mí, mis expectativas con respecto a esa imagen. El yo espiritual, lo que pienso, mis ideas y sensaciones. Pero además existe un yo puro, el ego, que consiste en la identidad consigo mismo durante la variabilidad del flujo de la conciencia y no se puede percibir a sí mismo.
James aceptaba la investigación fisiológica e incluyó los datos de la fisiología en sus reflexiones, pero su posición fue siempre interreduccionista. Los datos biológicos eran correctos de los psicológicos, pero no aceptaban su explicación ni su causa. Una contribución que muestra esta actitud se puede encontrar en la teoría sobre las emociones. La mayoría de las personas supone que las emociones son respuestas psicológicas que producen respuestas fisiológicas. Se llora porque se está triste. La realidad es lo contrario. La respuesta fisiológica es primaria a la respuesta emocional, que parece lo correcto de esta reacción en la conciencia. Se pone triste porque en realidad se llora. John Dewey nació en el año 1859 y falleció en el año 1952. Fue un filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense. Fue considerado una gran figura de los principios de la psicología, la pedagogía pragmática y la educación por medio de la acción. Para él, la escuela debe considerarse una institución social. John Dewey confirma que la única educación verdadera se realiza estimulando la capacidad del niño por las exigencias de las situaciones sociales en las que se habla. Dewey defendió que el aprendizaje realiza sobre todo a través de la práctica. Se puede decir que él en múltiples ocasiones utilizó la siguiente expresión: un organismo en un ambiente. Fue el más conocido y relevante de los funcionalistas por su labor teórica y sobre todo por su mayor colaboración aplicada que lo llevó a fundar una corriente pedagógica, la Escuela Nueva, demostrando de esta forma una mayor importancia en la naciente psicología. Según Dewey, se puede distinguir entre estímulo y la respuesta, pero la distinción debe ser funcional, no existencia. Dewey usa el instrumentalismo para explicar cómo el hombre utiliza el pensamiento. El hombre piensa para vivir. El pensamiento es el instrumento que utiliza para adaptarse a las diferentes situaciones que lo depara la vida. Estas situaciones, una vez superadas, propician el conocimiento, que es el arma utilizada para el hombre para sobrevivir. Criticaba el tradicional concepto de arco-reflejo por dividir la conducta artificiosamente en partes separadas. No considera la percepción como el registro pasivo de una impresión, sino como una conducta a sí misma. James Anger nació en el año 1869 y murió en el año 1949. Bajo su dirección, la psicología funcional floreció en Chicago. Considera que la mente tiene una función biológica distintiva, seleccionada por la evolución, adaptada por el organismo en circunstancias novedosas. Supone una interacción entre mente y cuerpo, planteando que para entender uno de los dos se necesita tomar en cuenta a ambos, y delineó tres concepciones de la psicología funcional. La primera, la psicología de las operaciones mentales. La segunda, psicología de las utilidades fundamentales de la conciencia. Tercera, la psicología de las relaciones psicofísicas. Indicó de forma insistente que los aspectos evolutivos de la psicología y pensaba que la mente iba cambiando, crecía y se desarrollaba a medida que iban pasando los siglos, con objeto de adaptarse al ambiente. Todas las manifestaciones del hombre en cuanto a las emociones, sensaciones, etc., las consideraba como adaptaciones del organismo al ambiente. Pensaba que el método psicológico debía ser la introspección, pero admitía que se podía sustituir por la observación objetiva inmediata de otros individuos. De alguna manera, otros preparando el camino al conductismo. Pensaba que no se debía estudiar las estructuras de la mente y consideraba la vida como una parte íntegra del proceso.
de cambio y adaptación. Ángel postulaba que los funcionalistas se ocupaban de la psicología, del cómo y del por qué. Ejemplo de la teoría del funcionalismo, por la forma en que inconscientemente los medios le imponen un producto. En este caso, las chicas caen inevitablemente accediendo a ella. De esta manera podemos decir que un incentivo, siendo aquí el comercial, para que se forme la teoría funcionalista. Otro de los ejemplos del funcionalismo es: saber hablar en inglés en la actualidad es fundamental. Este idioma te abre puertas y te brinda nuevas oportunidades en la vida laboral. En este ejemplo se habla desde el funcionalismo en lo cotidiano, porque aprender un nuevo idioma es funcional para la vida laboral. Entonces, de esto es de lo que hablamos en el funcionalismo, de que debemos acoplarnos sobre lo que sucede alrededor de nuestro entorno para adaptarnos y sobrevivir. El término funcionalista proviene del interés de James en la forma que se estudia la mente. El funcionalismo trajo consigo el estudio de los animales a la psicología, también la psicología educativa, la educación, el estudio del aprendizaje, las dinámicas en el aula, entre otros temas relacionados. En conclusión, podemos decir que esta teoría trasciende la sensación y la percepción, ya que por eso aprendemos a saber cómo un organismo se adapta y funciona en su ambiente. El nombre de los autores del funcionalismo serían, en primer lugar, William James. También están John Dewey y James Ángel. El interés de este análisis es que se puede estudiar más allá de una estructura en la que se va a poder poner en práctica y a la vez estudiar el ahora y el porqué de un ambiente que nos rodea. Mi criterio realmente no cambia, porque el ser humano es una cuestión de adaptación. Si nosotros nos adaptamos, obviamente nuestro cerebro va a hacer la misma función. Por un ejemplo, de que si un individuo vaya a otra ciudad, solamente es adaptarse, nada más. Lo que nos dice la frase que el pensamiento es una parte fundamental para el ser humano, porque uno tiene que pensar y analizar para poder el humano desarrollar el cerebro, para poder desarrollarse tanto intelectualmente como tanto en la vida cotidiana.
la ciencia no solo quedaba en los laboratorios, sino también era para mejorar la vida cotidiana en el área, en lo que es el ámbito personal, la educación y la parte laboral.